presas de tierra, ¿no? Vamos a hablar siempre de la presa homogénea, que es así. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta de que el agua en cualquier filtro tiene un movimiento, pues, digamos, tridimensional, ¿no? Y eso lo vamos perfectamente. Pero generalmente, por cuestiones constructivas, ¿ya?, nos interesa saber de qué ancho es el filtro, porque la longitud ya se determina como fronteras para trazar la red de flujo. Es decir, para trazar la red de flujo uno ya sabe de qué longitud son los filtros, por lo ubicado, la medida de su longitud, ya sabe. Acá lo que interesa es saber de qué ancho o espesor es el filtro. Partimos de un filtro de tipo prisma como el que estábamos hablando inicialmente, ¿ya? Cuando hablamos de un filtro Green, aparece una simbología así de simple, ¿sí? Pero ¿por qué se llama filtro Green? Ese es el asunto. Porque tiene que haber una zona que evacúe el agua lo más rápidamente posible hacia fuera de la presa. El filtro, ¿cuál es su función del filtro? Es primero evitar que las partículas, ¿no?, que protege el filtro obviamente no se escapen, ¿no? ¿Entienden? O sea, este filtro lo que trata es de evitar de que las partículas más pequeñitas del cuerpo que está protegiendo no salgan. Porque si deja salir estas partículas finitas, automáticamente la presa va a tener problemas de solidificación. Será una fluidificación mecánica, ¿no? La fluidificación mecánica está originada por la fuerza de contracción. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando colocamos como filtro un material que acá es un material que tiene arcilla, y acá tenemos un material que es arena, ¿no? Generalmente es arena, el filtro. Arena media, arena gruesa, generalmente, ¿ya? ¿Bien? Pero este material tiene una granulometría, ustedes sabrán, que nos dice que sus partículas son bastante pequeñitas, ¿no es cierto? Tiene arcilla, pero son bien pequeñitas. Mientras que una arena tiene partículas muy gruesitas, obviamente. Y el asunto está que este filtro tiene que permitir que el agua pase de acá a acá, pues de manera fácil, de manera sencilla. Tiene que permitir que el agua pueda pasar acá sin mucha dificultad, ¿no? Y a la vez evitar que las partículas pequeñas se salgan. ¿Bien? Entonces, un elemento que nos dice que este filtro sí va a permitir que el agua pase sin mucha dificultad, primero el agua que pase, obviamente, es que su permeabilidad, ¿no?, sea mucho más grande que el que va a proteger. ¿Cuántas veces más grande? Se recomienda que sea más de 20 veces, siquiera, más grande. Si es 50 veces mejor, si es 100 veces mejor, dice la teoría. ¿Sí?
Claro, mientras más permeable es, más grueso es el filtro. Pero mientras más grueso es, más peligro hay de que se escape, y ahí está el problema. De buscar justamente el punto neutral que no ocurra eso. Pero primero estamos diciendo qué es lo que hace el filtro y qué cuidados debemos tener, eso es lo más importante. ¿Bien? Y el tren, que tiene que estar unas aguas abajo del filtro, es aquel, ¿no?, que permite evacuar el agua que el filtro lo ha recogido. O sea, el filtro le entrega agua al tren, que es más grueso obviamente, y por ahí tiene que salir el agua lo más rápidamente posible. Y por eso es que este elemento de acá tiene un ancho menor, pues, ¿no? Mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque el agua acá corre más rápido y el ancho va a ser más pequeño por cuestiones de continuidad. Pero este de acá, su ancho, ¿cierto?, es más grande que este de acá. ¿Por qué? Porque justamente recoge el agua lentamente, con mucho cuidado para que no se escape estas partículas. Por eso es que este es más ancho. Pero este es más delgado. ¿Por qué? Porque el agua pasa más rápido y por lo tanto la sección es más pequeña. Entonces, por cuestiones constructivas, el ancho mínimo que debe tener este filtro, el más económico, el más barato, debe ser 1 metro de ancho, por cuestiones constructivas. ¿Bien? ¿Y por qué es así? Porque cuando se construye la presa capa sobre capa, ¿no?, ustedes saben que la compactadora, ¿no?, se colocan capas cada 30-40 centímetros, ¿sí?, y son diferentes materiales que están en esta capa, ¿no? Viene la compactadora, hace su trabajo y no le interesa lo que pase ahí, ¿no?, en esa zona. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la compactadora empieza a trabajar? Resulta que estos materiales en esta frontera se mezclan con el peso de la compactadora, con la vibración se mezclan, ¿ya?, y se contamina el filtro con material que hay acá por compactación, ¿ya? Ahí nomás ya tenemos un problema. Igual acá, pues, ¿no? Este material se reparte, también se compacta y escapa más fácilmente por las partes más gruesas y contamina, ¿eh? Entonces, por ahí ya tenemos algo en que pensar, es decir, algo de que las dimensiones de un filtro en un dren tienen que contemplar ese problema también adicional. Otro aspecto importante, que las compactadoras, por ejemplo, para compactar nuestro dren, no pueden ser con pata de cabra. ¿Por qué? Porque cuando compactan un material siloso, utilizan neumáticos, ¿ya?, y a veces utilizan pata de cabra, porque es un cilindro metálico que a su alrededor hay una especie de elementos salientes en forma de una pata de cabra, ¿no?, para que puedan compactar bien esta silla. Pero cuando la pata de cabra viene acá, lo malogra, ¿no?, lo destruye este material. Entonces, para compactar un filtro tiene que ser con neumáticos o con otro tipo de compactadoras un poco más pequeñas. Por eso es que el filtro, más aún todavía, es un material que no está disponible en forma natural. Es decir, el tamaño de partículas que necesitamos sacar no hay fácilmente en la naturaleza. Pero sí podemos seleccionar
tamizar, ¿sí?, para obtener material en tamaño que nosotros queremos. Y eso es lo que hace caro a un filtro. Que se tiene que preparar el filtro en una cancha, digamos, de materiales que tamizan grandes volúmenes de este material. Y mientras más largo es, mientras más alto es, obviamente es más caro. O sea, y ese es el punto del diseño de estos elementos, que no pueden darse el lujo de colocar el tamaño que ustedes quieran, en longitud me refiero, ni la posición que ustedes quieran, solamente porque se les ocurre, sino que tienen que pensar también en que haya ese material en cualquier sitio para prepararlo, ¿no? Igual el tren, este tamaño tampoco no hay en la naturaleza, también hay que prepararlo, chancándolo, no sé, pero todo esto es parte del diseño, porque el que tiene que dar especificaciones es el que diseña, pues dice que yo necesito materiales de tamaño, de este tipo de granulometría, etc. ¿Ya? Bien, entonces estamos hablando de que ¿por qué el conjunto se llama filtro? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué se llama así? Y que acá estamos hablando del filtro de espesores mínimos, pero no sé cuál es el máximo, porque el máximo va a depender también del cálculo que se haga, y generalmente este de acá supera al cálculo que más, generalmente este de acá se tiene que calcular. Esto ya no es una cuestión por cuestiones constructivas, sino que se tiene que calcular. Esto sí. ¿Por qué? Porque este ancho tiene que ser suficiente para que el agua se vaya lo más rápidamente posible. Cualquier caso que ocurra ahí, especialmente acá en el tren, en la práctica, el ancho más pequeño que pueden construir en un filtro o un tren es de 30 centímetros. ¿Ya? El más pequeñito que pueden construir. Porque yo puedo calcular acá y de repente me da 20 centímetros, ¿no? Puedo hacer. Pero si yo coloco en el plano 20 centímetros, cuando lo construyan, no van a obtener 20 centímetros. Van a obtener menos, que se malogró todo. Si uno en el cálculo le sale acá 20 centímetros, por cuestiones constructivas, tiene que darle 30 como mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí es fácil que lo compacten, pues, ¿no? ¿Sí? Con máquinas especiales, ya no con las máquinas enormes, sino con máquinas más pequeñas, por eso. Bien, entonces estamos hablando de estas dimensiones. Así que acá, por ejemplo, el hecho de que yo tenga acá un campo de flujo en donde el agua pasa por acá, etc., yo ya sé cuál va a ser el ancho mínimo que debe tener este filtro. Bien, ahora se dimensionan las presas, se diseñan las presas, considerando que va a haber un vaciado rápido. Es que ustedes recordarán, cuando ustedes escogen el talud de la presa, dice ahí, con vaciado rápido. Y otro tabla dice, sin vaciado rápido. Tiene que ser con vaciado rápido, condición de diseño. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un desembalse por emergencia. ¿Ya? Porque la presa puede tener problemas, y hay que evacuar el agua lo más rápidamente posible, vaciando el vaso. Entonces, vaciado rápido. Como va a haber vaciado rápido, entonces
resulta que el agua que quede atrapado acá va a salir hacia aguas arriba y también hacia aguas abajo, una parte. Y este material, mientras menos energía tenga, va a ocurrir el fenómeno de que el agua va a salir en mayor cantidad por este lado hacia aguas arriba. Entonces, significa que de que aguas arriba también es bueno colocarle un filtro. O sea, si acá es el límite de la arcilla, del material arcilloso, significa que sobre este material, digamos dentro, sino sobre, colocamos un filtro. Un filtro que vamos a colocar. Por el filtro debe ser rápido, ya que el agua va a salir en este sentido, las partículas no tienen por qué escapar. ¿Ya? Y el espesor mínimo acá también puede ser ferrométrico. En casos extremos, este filtro puede ser de 50 centímetros si es que no hubiera el material en la cantidad que uno quiere de este filtro. ¿Ya? Este filtro de acá, que va a funcionar de esa manera, le llaman filtro no crítico. Filtro no crítico. ¿Por qué? Porque tal vez funcione, por repetir, cuando hay esa emergencia, ¿no? Nada más. Pero este de acá sí va a funcionar todos los días. Este de acá. Y por lo tanto, se le llaman el filtro crítico. Ese es el más complicado y más peligroso si es que no se hace un buen diseño, por supuesto. Bien, entonces estamos hablando de su espesor, que es un aspecto importante. Bien, ¿qué pasa cuando el filtro drain es horizontal? El filtro drain horizontal va a trabajar de una manera tal que no solamente estamos pensando en el material de la presa, porque este filtro, como ustedes ya se han dado cuenta, ¿no?, puede ser que esté debajo de la roca, si es que acá está la roca, ¿no?, o puede estar sobre la roca. Eso va a depender de las características de la zona de cimentación y esas cosas, ¿no? Va a depender de eso. Pero aparte de que puede estar bajo la cota superior de la roca, o puede estar por encima de la cota de la roca, hablamos del espesor. El espesor mínimo de un filtro horizontal es de 50 centímetros. El mínimo, ¿ya?, de 50 centímetros. Bien. Ahora, el prisma del cual estamos hablando, ¿no?, fíjense, acá tenemos el filtro, ¿no?, esto se llama filtro drain, ¿no?, pero acá tenemos el filtro, que debe tener un espesor de 50 centímetros como filtro. Pero siempre hay un conjunto llamado
filtro drain, o sea, no solamente de filtro, sino filtro drain. El filtro va a proteger al material de la presa, ¿no? Y acá, si es que yo me imagino el cuerpo de la presa, por decirlo así, pues supongamos que viene por acá, ¿no? ¿Ya? Supongamos, ¿de acuerdo? Entonces, el material de la presa que está a este lado, por donde viene el agua, por donde viene la LFS, siempre nos preocupamos de eso, ¿no? Que la LFS, acá también viene por acá de repente y viene así, ¿no? ¿Ya? Acá supongamos que viene así, ¿no? Siempre nos preocupamos del material por donde está fluyendo el agua y la fuerza del agua es la que va a provocar que entre acá las partículas más pequeñitas. Acá no hay flujo de agua, pero hay filtro porque se tiene que extender hasta que salga el agua, pues no, por supuesto. Pero resulta que hay algo que está por debajo de este elemento. Está la roca que también tiene agua. Y el agua también está moviéndose debajo de la presa porque la roca también está moviéndose. Y la roca también tiene partículas pequeñitas en su composición, también tiene partículas pequeñitas, ¿ya? Que si se escapan, tal vez no sea muy peligroso. El asunto está cuando la presa está cimentada en un lecho fluvial. Es decir, donde la roca no está acá, sino mucho más adentro. La roca está por acá. Y todo este es lecho fluvial. Entonces acá ya no hablamos de que la roca está junto al filtro, ¿sí? Sino está en el lecho fluvial, cuyo material es diferente al cuerpo de la presa, por supuesto, ¿no? Este material es diferente al cuerpo de la presa y también es diferente al del filtro. El asunto está que este filtro primero se diseña pensando en las partículas, ¿ya? Pero ya no sirve para este de acá porque este también tiene partículas que se van a escapar y que se pueden escapar por acá. Entonces se entiende que el filtro de horizontal ya no va a ser de una sola capa, sino va a ser de la siguiente manera. Va a ser así, ¿no? Una primera capa que va a proteger al material por la presa. Y debe haber otra capa que proteja a que este material de acá no se escape también, según el tamaño de partículas que tenga. Entonces, tiene que haber otro estrato y los dos estratos tienen que entregarle el agua al drenaje. Obligatoriamente acá tiene que haber un drain porque hay dos capas, ¿no? Hay dos capas, o sea, cuando hay dos capas obligatoriamente tiene que haber un drain. Dos capas me refiero al hecho de que cuando hablamos de este ejemplo de acá, ¿ya? Viene por un costado el agua, pasa y pasa acá. Acá no hay problema, acá no hay necesidad de que haya otra capa, ¿no? Por decir aquí, a este costado, si es que el agua solamente viene por acá. Pero acá el agua viene por dos partes, por acá y por acá. Un filtro para acá y otro filtro para acá. Y los dos tienen que entregar el agua a este drain, ¿ya? Entonces, este es el filtro 1, este es el filtro 2 y este es el drain. El drain va a entregar el agua al prisma, ¿no? El drain es el que se conecta directamente con el prisma. Tal es así que, fíjense, este elemento
cuyo diámetro se va a diseñar también, cuyos orificios para que recoja el agua también se diseñan, y tiene que ser envuelto por una capa, ¿no?, de grava para que las partículas o las piedritas no entren acá a los orificios del tubo, ¿cierto? Y acá tiene que haber otro material, ¿para qué? Para que el agua que viene por acá ingrese al dren y que del filtro también puede ingresar por este costado, evitar de que estas partículas de cada este filtro se escapen, ¿va? Sí. Esto se puede conectar directamente por acá, ¿no? Bueno, es una configuración para explicar primero, voy a repetir, de que hay necesidad porque hay agua que se viene por acá desde el suelo de cimentación. Hay agua que se viene por acá del cuerpo de la presa. Estamos viendo entonces que siempre hablaremos de un filtro de, entonces cuando es en posición horizontal, cada porción de estas como mínimo debe ser de 50 centímetros. Por cuestiones constructivas. Empresas muy pequeñitas, donde la altura pues no supera los 8 metros de repente, se dice que esto puede ser 30 centímetros como mínimo. Estos 50 centímetros por cuestiones constructivas. Pero siempre esto de acá se diseña. ¿Ya? El dren es el que saca rápidamente el agua, es el que se diseña su espesor. Si sale más de 50, hay que darle ese valor. Si sale menos, hay que darle 50. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Ahora, de los filtros de chimenea, ¿no? Puede ser vertical o lo que fuera. Si tenemos acá, supongamos que la presa tiene un tren chimenea de este tipo, ¿no? Nos preguntamos hasta dónde debe elevarse la chimenea, ¿no?, de este tipo de terreno, sabiendo de que conocemos el Cotenamo. El Cotenamo fíjense, según el diseño tenemos una LFS, ¿no? Acá también, según el diseño, conocemos por dónde viene la LFS. ¿Ya? Y esperamos que la LFS suba hasta ese lugar cuando la presa esté en funcionamiento. Pero ¿qué pasa si por mala suerte el filtro falla por algún motivo? El máximo nivel a la que el agua ocuparía el cuerpo de la presa sería este. En teoría, ¿no? Pero que en realidad una
una presa que no tiene dren de ningún tipo, su LFS siempre tiene que ser. Nunca queda hasta el nano, nunca va, ¿no? Porque siempre hay pérdida de energía, ¿cierto? En el camino del agua. Siempre esto me va a encender, ¿no? Si es que el filtro no funciona, repito, la LFS va a tener una ruta un poco más elevada del diseño, por supuesto, pero nunca va a llegar hasta el nano, jamás. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que proyectar la altura de esto hasta una cota donde más o menos podamos estimar de que la LFS sin dren, sin ningún tipo, puede alcanzar la cota. Es decir, es que estoy pensando acá en un dren chimenea vertical, por ejemplo. Yo tengo que más o menos estimar hasta dónde puedo extender yo el chimenea. Cuando el dren es vertical y no afecta su posición a este talud, es mejor que vaya hasta el nano. ¿Claro? Por ejemplo, acá. Si es que la chimenea es en este sentido, sí es bueno que vaya hasta el nano, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque está cerca de esta zona. Si la chimenea es en esta posición, hay que tener cuidado de que no choque con el paramento de aguas abajo. Y hay que retirarnos de acá por lo menos 1 metro. Si es que la chimenea es de este tipo. Entonces, esa es la forma como uno puede estimar la corona del filtro dren en el caso de los tipos chimenea. ¿Ya? Bien. Pero para este tipo de verticales o inclinados, ¿cómo son los espesores del filtro dren? Puesto que cualquiera de estos chimeneas se comportan como críticos, ¿no es cierto? Porque van a proteger o porque la presa, son críticos, porque estos son críticos. Entonces, por cuestiones constructivas y por el riesgo de que el material circundante va a contaminar el filtro y que se van a emplear máquinas grandes, entonces el espesor solamente del filtro oscila entre 2.5 metros a 3 metros de ancho. ¿No? Solamente la parte que es filtro, ¿no? Acá tenemos, dentro de este elemento, tenemos un primer elemento que está a este costado. Luego viene el dren, que se tiene que diseñar también. O sea, el espesor del dren se va a diseñar. Este espesor se diseña. ¿No? Y ahora sí nos preguntamos, ¿qué cosa hay acá? Porque ahora sí hay piedras, ¿no? Gravilla, cuyos poros son grandes, y por este costado está otro material, que en este caso puede ser paramento, o puede ser también la presa homogénea, cuyas partículas son más pequeñas que el dren. Lo que está por este costado, aunque sea paramento, aunque sea material silioso, sus partículas siempre van a ser más pequeñas que este valor. Acá hay un material entonces que permite colocar otro filtro, ¿ya? Cuyo espesor es más pequeño, mínimo 1 metro. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no escapen las partículas de caca durante la construcción.
construcción primero. Porque si no hay un filtro acá, durante la construcción, todo esto se mete acá. ¿Por qué? Porque este material puede rápidamente ingresar fácilmente acá. ¿Y qué? Y este material es el que da estabilidad a la presa, también en caso de presa heterogénea. O es un material homogéneo que no nos conviene que también se debilite porque le da estabilidad a la estructura. Y si pierde partículas, se crean acá pequeñas cavernas, grietas, y eso malogra la estabilidad de la estructura. Entonces, por eso hay que proteger que las partículas se escapen por cuestiones constructivas. Y más aún todavía, en zonas de alta montaña, donde la lluvia es bastante fuerte, este material se satura y el agua percola, y por gravedad va a avanzar hasta que encuentre algún lugar por donde salga rápidamente el agua, igualito cuando llueve. Y si acá no protegemos, las partículas que están acá se escapan. Y ya sabemos que eso no es bueno. Esto es lo que ocurre en un drenching, sus dimensiones mínimas. Y claro, este espesor también se calcula, pero siempre va a ser esto más grande, por cuestiones constructivas. Esto sí obligatoriamente se diseña. Nos preguntamos cuál es el mínimo. El mínimo, 1 metro por cuestiones constructivas, siempre. Si nos da menos de 1 metro, 1 metro. Si nos da más de 1 metro, le colocamos el valor que sale. ¿Ya? Entonces, como ven, ya se puede dibujar, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la presa de estación máxima la ubicación del filtro grain y sus dimensiones más importantes, que son esta porción horizontal y la porción vertical y su ancho. El prisma, eso se diseña después. ¿Después de qué? Después de que nosotros encontremos, ¿no?, qué granulometría debe tener este material, qué caudal debe transportar el grain. Cuando ya sepamos eso, recién se diseñará el prisma. Claro, este ciclo, por supuesto, ¿no es cierto? Bien, entonces, yo creo que con eso ya ustedes pueden ir avanzando en sus diseños, ¿sí? Para que ya, llegada la semana que corresponde, tenga que presentar, que todavía falta, pues no falta todavía. De acá me toca explicar, a ver,